Muy buenos días, amigos televidentos y amigas televidentas. De nuevo aquí su servidor Jorge Borges Rodríguez. Muy contento, desvelado, pero muy contento de estar con ustedes de nuevo. Miren, dos cosas. Una, pedirles que me den un like, manita para arriba, y que difundan este video, ¿verdad? Me lo aconsejan mis gente joven que dice que sabe de esto de la informática. Yo no sé, yo grabo y ya. Bueno, miren, eso y señalar, estamos a día 9 de agosto de, de el año 2022. Estamos eh, conmemorando una fecha triste, un acto gigantesco de terrorismo, un acto terrorista gigantesco. Bien, ¿qué es eso del terrorismo? ¿Verdad? El terrorismo es algo que eh, se tuvo gran presencia en la historia mundial en el siglo XIX y primera parte del XX. Eran atentados, gente que hacía actos bárbaros, salvajes, brutales, contra la población civil, la población normal, buscando que esta población normal presionara a sus gobiernos a cambiar cierta actitud. El destinatario de la acción terrorista era el gobierno de tal país, pero se ejecutaba sobre la población inocente de ese mismo país, ¿no? Bombas en todas partes, ¿verdad? En Europa pasó mucho. La gente andaba en una paso dominical en París o lo que sea, y ¡pum! Una bomba estallaba por ahí en alguna cafetería, algún lugar. Eso pasaba. Eso era bestial. Eh, pero hay otros actos terroristas que no lo hicieron salvajes anarquistas ni cosas por el estilo, sino gente de uniforme que pertenecía a ejércitos y se hacían acciones de ese estilo eh, contra población civil cuyo destinatario era el gobierno de ese país. Hay muchos casos. Por ejemplo, durante la guerra española, la guerra civil española, los bombardeos alemanes sobre ciudades como Guernica, Madrid o Barcelona, o Londres después, ya durante la guerra mundial, los bombardeos alemanes sobre Londres, o los bombardeos con bombas incendiarias de la Fuerza Aérea Norteamericana contra ciudades japonesas, primero con bombas incendiarias y luego con dos bombas atómicas. La primera lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto del año 1945, y la segunda, que conmemoramos el día de hoy, es sobre la ciudad de Nagasaki. En ambas había grandes astilleros, eran objetivos estratégicos, militares, pero no, la lanzaron sobre donde había población civil. Para que veas que no me toco el corazón, soy cabrón sobre gente inocente. Así soy yo. ¿Verdad? Gacho. Es horroroso eso. En fin, esta vez fue con bombas atómicas y fue un mal paso. Miren, la bomba atómica tuvo orígenes pacíficos y su origen está en la teoría cuántica, la física cuántica. Y los científicos cuánticos fueron un grupo numeroso, pero pacifista, eran gente muy pacifista, la mayoría de ellos, unos 50, unos 50 científicos de 12 o 15 países muy avanzados o medianamente avanzados participaron en eso. Eh,
tuvo orígenes pacifistas, era aclarar ese mundo misterioso que se daba al interior de, de lo pequeño, núcleo atómico o adentro del núcleo atómico, ¿verdad? Eh, Básicamente sabemos todo lo que importaba. El núcleo atómico era como un muégano ahí, pero con partículas positivas y neutras, que estaba paradójicamente compactado en el centro de un átomo, aún bajo el modelo atómico de Niels Bohr, así estaba. Eh, Se aclaraba el tránsito entre órbitas de los electrones, pero no la compactación de un núcleo atómico. Son puras partículas positivas que contra la ley de Coulomb no se rechazan. Están ahí uh, apretadas por algo. Y ese tipo de cosas lo vinieron más o menos a... Una teoría más o menos redonda es de hace unos 15, 20 años. En aquella época estaban investigando eso. ¿Cómo es que se mantiene ahí? ¿Qué hace que partículas positivas no se repelan? No se repelen, que no se avienten unas fuera de otras, que no se echen para afuera, como una chuza, ¿verdad? Eh, pero bueno, esto lo tenían los, los científicos. Algunos de ellos anduvieron viendo la cuestión de la transformación de unos elementos en otros. Y hubo un experimento muy célebre de Otto Hahn y Fritz Strassmann en Berlín, alemanes, ya en época de Hitler, en el año 38, 1938, de un tipo tan loco como Hitler, eh, y descubren esa transmutación del elemento pesado llamado uranio en otros elementos más ligeros. Ahí se detienen, pero una amiga de ellos, que ya no estaba en Berlín porque era judía, todavía tenía cierta protección en Austria. Esa amiga, Liz, Lisa Meiner, interpreta correctamente los resultados de este experimento y habla de la fisión nuclear, de que con un neutrón lento que sea atraído gravitacionalmente por un núcleo de uranio, lo vuelve, al llegar al núcleo de uranio, eh, eh, vulnera una prohibición que ya se conocía de cuestiones del núcleo atómico, ¿verdad? Las leyes de exclusión, ¿verdad? Y entonces ese núcleo, porque está prohibido tener un neutrón más, ¡plap!, se separa. Al separarse, emite energía que estaba ahí compactándolo, energía de origen misterioso, se emite como radiación. Y, y liberan varios neutrones, algunos lentos, que impactan ya no a otro, sino llegan a 5 o 6 núcleos más. Esos 6, cada uno otros 6, eso es una reacción en cadena que en cuestión de segundos, si hay suficiente masa de material radioactivo, explota. Es la bomba atómica. Si no, simplemente si está muy diluido el material, pues emite radiaciones y eso. Pero si está compactada, explota. La posibilidad de una bomba atómica, a partir de la interpretación de la señora Meiner, es clara. Entonces, a partir de ese momento se dejan de publicar artículos en este sentido. Todo se vuelve misterioso y varios países, unos 10, eh, conciben cómo se podría hacer una bomba atómica, en 10 de estos países. Pero solo 6 se inician trabajos para hacerla, ¿verdad? Serían Estados Unidos, Inglaterra,
Francia, Alemania, Unión Soviética y Japón. No había más que tuvieran esperanzas de hacerlo. Japón se sale porque no tenía suficientes recursos, era muy pobre. Luego, eh, Francia anda bien, tiene mucha agua pesada guardada, un material para hacer que los neutrones rápidos se vuelvan lentitos y aceleren la reacción nuclear. Eh, y estaban medio fabricando un ciclotrón. No lo logran hacer, que eso ya lo tenía desde hace mucho Estados Unidos. Eh, ¿Qué más hacen? ¿Qué más tienen? Bueno, Frédéric Joliot logra hacer una pequeña reactorcito nuclear. ¿A qué? Nada más, lo que pasa es que es agua pesada, van introduciendo material radioactivo y se calienta. Eso es todo, no es un reactor en forma. Pero bueno, andan en esa ruta. Pero pues llegan los alemanes, destrozan al ejército francés y probablemente el agua pesada que tenía fue a dar a los caños a los míticos caños, cañerías de la ciudad de París, ¿no? Bueno, Francia queda afuera, entonces queda Alemania, tiene recursos, pero muchos de sus científicos eran judíos, entonces rápido se fueron cuando pudieron, ¿verdad? Lisa Meitner rápido se va a Suecia y de Suecia va a Estados Unidos y se niega a participar en la fabricación de la bomba. Bueno, eso se tiene. eh, la Unión Soviética, pues la parte europea, la más rica de su territorio, se ve invadida por las fuerzas nazis y probablemente se llevaron instalaciones a Chelyabinsk, que es una ciudad donde le llamaban Tangrad porque ahí fabricaban un chorro de tanques, cañones, todo eso. El armamento soviético estaba fabricándose ahí, detrás de los Urales, de los montes Urales. Entonces probablemente hicieron algo así. Entonces, Estados Unidos va solo en la carrera, más que muchos de los científicos judíos, muchos de ellos brillantísimos. Bueno, cualquier científico es brillante, ¿verdad? Se van a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos corre solo y corre rápido. Finalmente, en un tiempo muy corto, desde que funciona su primer reactor nuclear en la Universidad de Chicago, bajo la dirección de dos científicos europeos, Enrico Fermi y Leo Szilard, húngaro. Fermi italiano, como su nombre lo indica, y Szilard, como se los digo yo, ¿verdad? Húngaro, muy brillantes ellos, echan un reactor atómico no con agua pesada, sino con carbón, grafito. Y, ¿por qué? Porque Enrico Fermi había deducido una capacidad de absorción de neutrones rápido por parte del carbón que no tomaban en cuenta los alemanes. Entonces los alemanes estaban entercados en tener agua pesada y no la tuvieron. En cambio los norteamericanos se fueron por el lado del carbón y lograron esto. Este sí era un reactor nuclear, no como el de Joliot-Curie en Francia, sino aquí se hicieron una serie de mediciones de constantes parámetros del fenómeno de fisión nuclear. Eso es importantísimo, lo hicieron durante mucho tiempo. Y empezaron a hacer instalaciones atómicas por todos lados. El proyecto Manhattan, el proyecto de la bomba atómica, tuvo mucho respaldo económico del gobierno norteamericano. Habían necesidad de otras armas, pero convencieron a Roosevelt de la importancia de tener la bomba, sobre todo ante el peligro que la tuviera antes Alemania, ¿no? Que era poco, pero ellos no lo sabían. Bien, el hecho es que Estados Unidos logra aprobar una bomba no de uranio, sino de plutonio, ¿verdad? Que el plutonio, a partir de un reactor de carbón,
eh, con uranio pobremente enriquecido, en donde hay mucho, hay mucho uranio no radioactivo. Ese uranio no radioactivo se transporte, parte de él, según me platicaron en el Café de Ciencias hace un chorro de tiempo, parte de él se transforma en plutonio, que ese sí, se puede producir en abundancia. El uranio enriquecido es de producción muy lenta, pero el plutonio rápido se puede producir. Entonces surge la posibilidad de hacer eh, bombas no solo de uranio, sino de plutonio. Entonces la posibilidad de hacer un chorro de armas atómicas la tiene Estados Unidos. Bien, en Alamogordo prueban una de ellas, de plutonio, y estaba presente por ahí Enrico Fermi, era un típico italiano que se le ocurrían experimentos para probar o rechazar cosas que se decían, ¿verdad? Eh, Rechazó una idea loca de que se iba a quemar la atmósfera y eso. Pero bueno, él se puso en el campo de pruebas donde se iba a ser probada la primera bomba atómica, dejar objetos de diferentes pesos, y a partir de ello, cuando explotó la bomba, infirió que la potencia de la bomba era equivalente a entre 12 y 15 mil toneladas de TNT. Eso es un chorro. Eso es un chorro, ¿verdad? Pero ellos tenían calculado, en los cálculos teóricos, que la bomba sería capaz de una potencia de unos 20.000 o veintitantos mil kilotones. 20 kilotones, o sea, 20 o veintitantos mil toneladas de TNT. Imagínense en una bodegona ahí y pum, vale. Es terrible. El, pero eso significaba algo aterrador, que buena parte del material radioactivo no había explotado, sino que había sido expulsado como polvo radioactivo a la atmósfera. Eso es terrible. Se lo lleva el viento, va de un país a otro. Chernobyl fue un ejemplo de ello, ¿verdad? Chernobyl fue un ejemplo de ello, de material radioactivo pulverizado que se fue por los aires a buena parte de Europa. Me acuerdo que alguien me dijo que esa era la razón por la que había muchos vinos del Rin muy baratos en los supermercados mexicanos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Poco después de eso. En fin, en Alamogordo, y bueno, ya no estaba el presidente Roosevelt, estaba su vicepresidente, el gobernador de Estados Unidos, y él toma la decisión de usarla sobre población civil en ciudades japonesas. ¿Qué pasa ahí? Es una decisión informada. No es cierto que, por ahí dicen que el presidente Roosevelt no le dijo nada de la bomba. Él, Truman, era por lo menos miembro, pero creo que era el presidente, cuando era senador, antes de ser vicepresidente, siendo senador era presidente de la Comisión de Armamento del Senado. Me canso que estaba enterado. Me canso que estaba enterado de la bomba atómica, de la existencia de la bomba atómica. Entonces, una decisión informada, toma la decisión informada de lanzarlo sobre ciudades japonesas. Eso fue un crimen. Fue un crimen. Él lo necesitaba porque, pues, junto a Stalin y Churchill se sentía chiquito, ¿verdad? No tenía prestancia política. La ganó con eso, pero a costa de un crimen. Eh, Eso desató la paranoia soviética, que aceleró su programa nuclear. A partir de ello, aceleró su programa nuclear. Y lo que tuvimos finalmente fue la Guerra Fría. Una guerra no declarada que tanto se libraba en escenarios secundarios del mundo. No se aventaron bombas Estados Unidos en la Unión Soviética, pero que fue una guerra y que nos puso nerviosos a mucha gente, muy nerviosos.
Parece estar encerrado el tigre, pero todavía no, todavía están las bombas por ahí, ¿verdad? Y probablemente quizás haya más pronto algunos países que llegan, acceden a la tecnología nuclear, sacrificando nivel de vida de sus poblaciones, pero le entran porque tienen al enemigo cerca, ¿verdad? Eh, Esta es la Guerra Fría, amigos, y pues ni modo. Eh, con estos bueyes hay que arar, ¿verdad? Es el mundo actual, mucho más controlado que el de la época de la Guerra Fría. Lo que sea cada quien, pero con acciones locas por ahí. Muchísimas gracias, buenas noches y continuamos. Eh, Hubo un par de videos sobre el tema de la bomba anteriores que pues ya dije ahí cosas, eh, pero ahorita había que conmemorar la fecha de hoy, 9 de agosto de 2022. Eh, esto, eh, pues, eh, pues a lo mejor luego repito las de la bomba si me es requerido, ¿verdad? Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Con permiso.